política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy vamos a tener un lujo porque vamos a hablar con Lisa Sánchez. Es una de las personas que más ha trabajado, que mejor conoce el problema de la seguridad en México. Ella es la directora general, si no me equivoco demasiado, de México Unido contra la Delincuencia, una asociación civil que ha pugnado pues justamente por tratar de pacificar a México. Y ha tratado de entender también el problema de la seguridad en México. Es consultora de organismos internacionales, ha participado en la construcción del programa de política de drogas y reducción de daños, que ha ganado premios, en fin. Lisa, es un honor que estés con nosotros y te agradezco de veras, de todo corazón, que hayas aceptado conversar esta vez con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo, mi querido Mauricio, y además, sobre todo, pues compartir las preocupaciones de seguridad con la audiencia. Gracias, Lisa. No, la verdad, no sé por dónde empezar, porque tenemos un momento ominoso. Deja de frasearlo así. En el mejor de los casos, esta necesidad de empoderar a la Guardia Nacional, dándole ya de plano el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, representa, tras el reconocimiento del presidente de la República de que cambió de opinión en relación con la militarización, en el mejor de los casos, digo, representa el reconocimiento del Estado de que el crimen organizado, pues sí está ganando la batalla, Lisa, y por eso necesita usar al ejército. Pues mira, sí, yo creo que es un reconocimiento de que efectivamente estamos en una crisis de inseguridad, de violencia, de violaciones de derechos humanos, de victimización de la sociedad, pero creo que también, y eso es muy importante para quien nos ve el día de hoy, creo que es un reconocimiento de la desresponsabilización de esas personas en cargos públicos que durante años y décadas no han hecho la tarea que les tocaba en el fortalecimiento de las autoridades civiles. ¿Qué personas, Lisa? Si me lo permites. ¿A quiénes te refieres? Cuando dices esas personas, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Gobernadores, pues alcaldes? Mira, estamos hablando prácticamente de todos. Estamos hablando de legisladores, y ahora te digo por qué. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Poder Ejecutivo en lo federal, en lo estatal, en lo municipal. No, bueno. Y me explico. La reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional reconocía que había un problema de seguridad importante que requería la intervención de una fuerza policial federal que fuera más numerosa, más profesional, más eficiente de lo que se había logrado construir hasta el momento. Justamente porque las distintas problemáticas de inseguridad en el territorio requerían de la ayuda de la Federación, y así está estipulado en la Constitución. La seguridad pública es una función irrenunciable de los 3 órdenes de gobierno. Ok, y además el presidente ya traía la idea de la Guardia Nacional desde antes de ser presidente. Yo recuerdo haberlo leído en sus libros previamente publicados a la presidencia, eso es cierto. Él dijo, vamos a crear una Guardia Nacional para tratar de resolver el problema de ausencia de policías, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué? Porque sí teníamos una policía federal, pero siempre habíamos tenido, digamos, ciertas falencias o ciertas debilidades en el nivel local, donde hay por lo menos 1,000 municipios en el país, de los más de 2,400 que tenemos, que no cuentan con policías o cuyas policías dependen prácticamente al 100% de los subsidios que puede otorgar la Federación en materia de seguridad pública. De acuerdo. Pero esa reforma constitucional, incluso si pudo identificar un contexto de crisis importante y tenía el remedio de una fuerza federal que coadyuvara a estados y municipios en el desempeño de esa función de seguridad pública, era muy clara. Era una corporación de seguridad pública, civil, no una corporación
de defensa nacional. Era y civil. Esto creo que civil, claro, porque la seguridad pública es materia de civiles, pero lo importante es explicarle a la gente por qué se hace tanto énfasis en que sea civil. Sí. La seguridad pública y sobre todo un nivel más allá que es la seguridad ciudadana, Sí. lo que busca es garantizar la integridad física, el bienestar y la integridad de los bienes de las personas, Mauricio. Sí. Tuyas, mías, de las comunidades y trabajar sobre todo de la mano de la gente y de las comunidades en identificar sus necesidades, sus problemas, sus soluciones. La defensa nacional, en comparación, y por lo tanto es una responsabilidad de corporaciones castrenses entrenadas para eso, se trata de defender la integridad y los bienes de la nación, y la integridad y la defensa del Estado y sus instituciones. Eso quiere decir que ni tú ni yo, en un esquema de defensa nacional, estamos al centro de las acciones, ni necesariamente somos el bien a preservar más importante. De ahí que se ha criticado muchísimo los excesos en el uso de la fuerza de las corporaciones militares, porque ellos están siguiendo órdenes de defensa territorial, de defensa institucional, de defensa de poder, y no importa si para lograr esa defensa y esa securitización hay víctimas civiles, hay personas ejecutadas que pudieron haber sido detenidas e interrogadas, hay investigación previa, se lanzan operativos, reactivos, patrullajes intimidatorios, pero no necesariamente se está poniendo ni la realidad de la comunidad ni los intereses de las personas primero. Se defiende al Estado, se defienden las indicaciones que dan las instituciones del Estado. Y eso nos tiene, Mauricio, tú lo sabes muy bien, desde 2006 hasta acá, que hemos incrementado el despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues en una lógica justamente de incremento de la violencia, de abuso. Déjame hacer, antes de pasar a eso, Lisa, te ruego que perdones, tengo que hacer un corte aquí. Voy a recuperar una sola idea para enlazarla después. La seguridad pública se refiere a las personas, la defensa nacional a la integridad del territorio y la fuerza del Estado sobre ese territorio. Por tanto, hay una diferencia de fondo. Me parece importantísimo lo que estás explicando. ¿Me autorizas? Vamos a hacer un corte rápido, regresamos. Estamos hablando con una de las grandes expertas en este tema. No se la pierdan, es Lisa Sánchez. Volvemos. Estamos de vuelta con Lisa Sánchez. Nos decía en el segmento anterior que una cosa es la defensa del Estado, de sus instituciones, del territorio, frente a cualquier amenaza externa o interna. Yo supongo que ponga en riesgo la seguridad nacional, que es un concepto mucho más amplio. Y otra distinta es cuidarnos entre nosotros como seres humanos, la seguridad pública, la vida cotidiana, que no nos matemos, que no nos hagamos daño, que no nos lastimemos unos a otros. Esa es otra cosa. ¿Es correcto, Lisa? Y tú dices, cuando se entra el ejército a la tarea de cuidar a la gente, está haciendo una labor para la que no está entrenado. Totalmente, y además cuyo fin último justo no es la protección de los individuos, de ahí que lo que hayamos visto de 2006 a la fecha, que se ha hecho un sobreuso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues es un incremento importante de la violencia en las comunidades y sobre todo un repunte exponencial de los homicidios, que si bien en este primer semestre muestran una ligera baja, pues sigue estando en un promedio inaceptablemente alto. El acumulado de este sexenio sigue promediando 95 homicidios diarios, aunque en este momento estemos en un promedio de 88 homicidios al día. Déjame entender, ayúdanos a entender, Lisa, tú que sí sabes de esto, dos cuestiones que a mí, la verdad, necesito una explicación. Por un lado, la idea misma de que por ningún motivo el ejército, las Fuerzas Armadas pueden hacer labores de policía.
¿Eso es verdad? O sea, ¿no se les puede convertir, no se les puede entrenar, no se les puede poner en labores de policía? Y si es así, ¿por qué no? Pues es porque es como si nosotros quisiéramos poner a un economista a aprender a ser chef. Sin duda alguna podrá de alguna manera aprender algunas recetas, pero Okay. su formación de economista le dijo que tenía que optimizar los recursos, le dijo que tenía que ahorrar, le dijo que tenía que hacer ciertas cosas. Y la versión del chef no escatima en eso, quiere sabor, quiere recetas, quiere innovación en la preparación de los platos. Lo mismo sucede acá. Una corporación castrense está hecha para salvaguardar la seguridad nacional y por lo tanto está hecha para usar la fuerza Okay. de Y la manera usan. legítima, claro, Claro. y la usan. Y entonces tienen patrullajes, armas de alto calibre, un entrenamiento vertical que no permite el cuestionamiento de las órdenes, que no está hecha para la prevención, que no está hecha para la investigación de los delitos, está hecha para lanzar un operativo, encapsular y si es necesario matar. Okay. Un policía, Bueno. o sea, todas las deficiencias que sabemos y conocemos que en el territorio existen sobre la profesionalización policial, el tema de la corrupción y los abusos que se cometen, un policía está mucho más entrenado primero para conocer el territorio, para conocer las relaciones que se dan en ese territorio, A la generar gente. proximidad, Eso. estar pendiente de quiénes son las personas que están interactuando, brindar auxilio primero, y preguntar primero, incluso llamar al auxilio en una detención y presentar ante una autoridad para que esa autoridad ministerial, que son los ministerios públicos, investigue ese delito y en caso de que se corrobore que hay la comisión de ese delito, persiga penalmente a la persona usando o no la prisión como fin último. Ahora, Los militares no. Ahora eso es ideal, Lisa, eso es en el papel, digamos, pero el propio presidente nos dice abiertamente que tomó la decisión de ir con las Fuerzas Armadas porque entendió apenas unos meses después de tomar el poder presidencial que no le quedaba otra. Es decir, es una conclusión, por cierto, muy parecida a la que habían tomado presidentes anteriores, por lo menos Calderón y Peña. Y el propio presidente lo reconoce y dice es que no hay de otra, o usamos a las Fuerzas Armadas o no tenemos nada, porque no hay policías. Eso lo dice el presidente y eso pues sí nos deja un poco desarmados frente a esta decisión de militarización. Mira, yo te diría que hay dos cosas aquí. Uno, es imperdonable que él diga que cambió de opinión pocos días después de tomar el poder, después de que estuvo 12 años recorriendo el país y se suponía que tenía todas las respuestas justamente porque había identificado a nivel territorial, Bueno. ¿no? Que era de lo que adolecíamos y cuáles eran las opciones que teníamos. Pero yo te voy a decir otra cosa que es todavía más grave. El círculo es tan perverso que es que todos los líderes podrán decir exactamente lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que alguien no se decida a romperlo. ¿Por qué? Porque a la gente le dicen, como no hay policías suficientes, es mejor que las Fuerzas Armadas se hagan cargo. Lo que no le dicen es que las Fuerzas Armadas siempre han cobrado de manera permanente por su labor de Fuerzas Armadas y cada función policial que se les da, cobran un extra. Por lo tanto, no es una política eficiente en términos de dinero, porque lo que hemos hecho es desfondar justamente el financiamiento de la creación y profesionalización de policías y autoridades de justicia, mientras engrosamos los presupuestos de esas Fuerzas Armadas, pagándoles un sobresueldo para hacer las mismas tareas de policía. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el dinero se... para quien de hacer, nunca tienes el óptimo de estas cosas y por lo tanto la excusa se mantiene perenne. Es una de estas famosas profecías autocumplidas. Te pongo un solo ejemplo. De 2006 a 2022, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en términos reales, es decir, ya descontando las inflaciones, ha crecido 163%. El presupuesto de las autoridades de justicia, la Fiscalía General, las fiscalías estatales, etcétera, ha crecido solo el 18%. De acuerdo. Seguimos en insuficiencia de fiscalías fuertes, con servicios forenses capaces, con teorías de la investigación del delito serias y con capacidad incluso, ¿no?, de número de personas y agentes ministeriales que puedan dar salida a todos los casos que tenemos, con una impunidad que ronda el 97%. Pero si incrementamos 163% acá y solo 18% acá, ¿cuándo vamos a tener el acá que sea suficiente para quitar este?
La respuesta es prácticamente nunca, y entonces mientras sigamos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo exactamente la misma debilidad que encontramos en el diagnóstico como el problema de origen. Sin embargo, no es el problema de origen, sí, hay recursos suficientes para crecer lo otro. Lo que pasa es que la decisión política se ha inclinado por fortalecer a las Fuerzas Armadas, porque en el fondo hay una especie de voluntad de gobierno por control territorial y coadyuvanza con las Fuerzas Armadas que son verticales, centralizadas, que son capaces de seguir las órdenes, y nunca nos hemos puesto a pensar qué pasa cuando hay un cambio de gobierno y es otro el que da las órdenes. Esa capacidad de institucionalizar ese poder de las Fuerzas Armadas es lo que nos va a tomar generaciones desmontar, y yo te diría que en el medio lo que se sigue perdiendo es la seguridad de las personas, la integridad de sus bienes y la vigencia de sus derechos humanos. Hablemos de eso después de un corte, querida Lisa. Vamos a hablar de la parte política de lo que nos está explicando, si te parece bien. Estamos hablando con Lisa Sánchez sobre seguridad, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, un tema principalísimo. Volvemos. Estamos de vuelta con Lisa Sánchez. Al final del segmento anterior nos decía, trataré de sintetizar, Lisa, pues que no hemos podido tener policías profesionales, bien capacitadas, en fin, capaces de hacer su labor, porque ha habido un ciclo político en realidad en el que por lo menos 3 gobiernos, incluyendo el actual, gobiernos federales, han preferido usar a las Fuerzas Armadas para suplir el hueco de la ausencia de una policía federal, y así sucesivamente. Mientras más dinero le ponen a las Fuerzas Armadas, menos a la justicia, menos al sistema de administración de justicia y tampoco a la construcción de una policía federal. Hay una razón política, pero además decías algo que me parece muy importante. Cuando cambia el sexenio, puede ser que no haya las mismas lógicas de obediencia. Te entendí bien, porque el ejército ha obedecido a Calderón, PAN, ha obedecido a Peña, PRI, y ha obedecido a López Obrador, Morena. Es decir, la verdad es que el ejército obedece al jefe del Estado. Eso sí ha dado prueba de que así es. Sí, pero fíjate cuál es la cosa que nos está preocupando en esta administración en particular. Sí. El Inventario Nacional de lo Militarizado que hace el Programa de Política de Drogas del CIDE Aguascalientes da cuenta que en los últimos 12 años se han transferido al menos 223 funciones de gobierno civil a las Fuerzas Armadas. Sí. De las cuales 100, que eso es lo importante, Mauricio, 100 ya no corresponden a la seguridad. Ya estamos hablando de comunicaciones marítimas, estamos hablando de comercio exterior, el aeropuerto, el Tren Maya, cuánta cosa, ¿no? Sí. Y la razón que nos ha dado esta administración por la cual es válida esa transferencia es porque en su gobierno no se roba, no se traiciona, no se ordenan masacres, se pide el cumplimiento de los derechos humanos, etcétera. Pero todo eso se ha dejado institucionalizado a nivel de constitución, de leyes, de reglamentos, de acuerdos, de decretos. Y es cierto, no se roba, no hay masacres, no pasa nada cuando está el ejército. ¿Eso es verdad? La primera cosa es decir, no es verdad. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no están sujetas, y eso tú lo sabes muy bien, Mauricio, que has sido campeón del tema de transparencia y rendición de cuentas, a las mismas obligaciones que el resto de la Administración Pública Federal para transparentar lo que hacen, para rendir cuentas. Es cierto, sí. Siempre pueden clasificar la información por defensa nacional o por seguridad nacional hasta 17 años sin que sepamos realmente qué hacen. Es correcto. Pero lo segundo es que con las iniciativas que estamos viendo, que están en curso de discusión y de aprobación, en donde se transfiere formalmente a la Guardia Nacional a la Sedena, vienen también manzanas envenenadas muy importantes, como el hecho de que cualquier abuso o conducta ilegal que se cometa por la Guardia Nacional, ahora abrazada por la Sedena, podrá ser juzgada en tribunales militares. Sí. Ni tú ni yo nos vamos a enterar de eso, la jurisdicción militar. Pero ellos sí van a poder llevar gente, corrígeme si me equivoco, a tribunales civiles, porque con esta dotación de autoridad de policía, de investigación, hasta donde entiendo, podrán imputar crímenes a cualquier persona. Más de 40
facultades que tiene la Guardia Nacional que le vamos a entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde la posibilidad de catear tu auto, entrar a tu casa sin una orden de cateo, de poder detenerte, presentarte, intervenir tus comunicaciones sin orden judicial, un sinfín de facultades que le vamos a dar que tenía la Guardia Nacional por ser civil e institución de seguridad pública sujeta a los controles de seguridad pública, que ahora van a quedar en la Sedena sin esos controles y con la capacidad además pues de tener una Fuerza Armada tan empoderada que déjame darte un ejemplo, Mauricio. Si se cumplen las promesas de financiamiento de la Guardia Nacional y se cumple su envío a la Sedena, estaríamos hablando que la Secretaría de la Defensa Nacional se volvería el segundo ministerio más grande de la Administración Pública Federal. ¿Después de la SEP? En política, Mauricio, hablando de ciclos políticos, quien controla el presupuesto y quien tiene el mayor número de elementos movilizables, controla las decisiones políticas, controla el poder. Lo que estamos viendo hoy, al margen de la seguridad y si da frutos o no, es un cambio fundamental en el poder que van a tener las Fuerzas Armadas para poder tomar decisiones al margen de las autoridades municipales, al margen de las autoridades estatales y con un cambio de gobierno al margen también del cambio de órdenes que se puedan dar desde la administración federal, desde el Poder Ejecutivo Federal. ¿Eso debe llamarse militarización del gobierno, Lisa? Eso ya trasciende la definición de militarización, que sería la transferencia de funciones civiles a los militares, trascendería y podríamos estar hablando de un nuevo militarismo civil, porque ya hay una participación en la toma de decisión, en la estrategia, en la conducción y sobre todo en la validación de la reproducción de los valores castrenses y la admiración hacia estas instituciones como un ideal, digamos, político, loable, legítimo, válido, que podría pues tener unas consecuencias muy importantes en la sociedad mexicana y en la calidad de su democracia. Se nos agota el tiempo, Lisa. Déjame hacerte una pregunta final. En este debate que ha habido sobre la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva de oficio, que el ministro González Alcántara identificó como prisión preventiva automática, sin que haya un proceso realmente de investigación previo a ordenar la prisión preventiva, es decir, a que la gente se vaya a la cárcel sin juicio. ¿Las Fuerzas Armadas van a tener también un papel al respecto? Las Fuerzas Armadas ahora a través de la Guardia Nacional van a ser, digamos, como una de las fuerzas más importantes en la detención, aunque todavía las fuerzas federales no son la principal fuerza que lleva las personas detenidas, todavía siguen siendo las instituciones locales las que detienen más personas y la presentan ante una autoridad ministerial y por lo tanto se puede, dependiendo del delito, configurar esa prisión preventiva oficiosa. Pero qué bueno que tocas el tema, porque la conjunción de las dos cosas es la desprotección absoluta de los ciudadanos. En la seguridad vamos a tener una estrategia reactiva de defensa del Estado con un poder sin parangón de las Fuerzas Armadas que no habíamos vivido desde los tiempos revolucionarios y al mismo tiempo vamos a tener la posibilidad de que el Estado nos detenga y sin probarnos culpabilidad nos mande a la cárcel sin que la Corte haya podido todavía pues decir que esto es inconstitucional y violatorio de nuestros derechos. Querida Lisa, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Iba yo a decir al aire, pero no sería correcto, que casi me arrepiento de invitarte porque nos has dejado el alma en el piso, la verdad. Sí debemos preocuparnos a la luz de lo que nos estás diciendo. Creo que debes venir en otro momento a ver si encontramos una salida ciudadana a todo esto, pero ya no nos da el tiempo en esta conversación. Te invito a una próxima. Con muchísimo gusto, y si logramos dejar al menos ese dejo de preocupación en nuestra audiencia, habíamos hecho bien nuestro trabajo. Mucha preocupación, querida Lisa. De veras, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente conversación. Estuvimos con Lisa Sánchez. Muchas gracias. Es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de poner
buscarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.